El momento económico de nuestro país, bueno, fluctuante como siempre, dólar, inflación, pero hay un tema que es de fondo, que es la carga tributaria que hay en la República Argentina. Y esto está relacionado íntimamente con lo prometido durante tantísimos años, que es una profunda reforma fiscal. Hola Javier Milei, ¿Qué tal, gracias Jorge? ¿Cómo estás? por haber venido. Digo, ¿por qué no llega la reforma fiscal, Javier? Mira, Rothbard te diría que la sociedad se divide en dos, entre los creadores de riqueza y los parásitos que viven de la riqueza que genera el otro grupo. Yo te voy a hacer un ejemplo. Suponete que va un hombre por la calle y es asaltado por un ladrón y lo deja en traje de Adán literalmente. ¿Qué chances vos ves que vuelva a los 15 minutos el ladrón pidiéndole disculpa, devolviéndole algo? Imposible. Cero. Bueno, ok. ¿Vos considerás que un ladrón vulgar de la calle es ética y moralmente superior a un político? Porque da la cara, se expone al riesgo, puede ir preso. En cambio, un político, digamos, es un ser execrable, ¿sí?, que se ampara en la violencia del Estado, ¿sí?, en el monopolio de la fuerza, con lo cual, y además determina ellos mismos las reglas de juego, con lo cual, una vez que te robaron, no te van a devolver nada. Vos fíjate que la propuesta de reforma fiscal que hace el gobierno, para alcanzar la presión fiscal de Chile tardaríamos 75 años. O sea, listo, está todo dicho. Si vas a invertir un mango, invertilo en Chile, no en Argentina, porque acá el fisco te lo va a afanar. Es más, Argentina es un infierno fiscal. Vos fíjate en una persona que trabaja en blanco, por cada 100 que le llega al bolsillo, el empleador pagó 165, y cuando va a comprar algo con esos 100, el 50% se lo lleva a los impuestos. Quiere decir que de 115, de 165 se lo lleva al fisco, o sea, el 70%, o sea, sos esclavo. Es decir, y los políticos no están dispuestos a ceder sus privilegios. De hecho, la reforma fiscal está planteada en términos de que el gasto público, en términos reales, quede constante y que solo se vaya licuando por el crecimiento. Pero es poner el carro delante de los caballos. Con este nivel de presión fiscal es imposible ganar plata. Y pensá que si llegaras a tener la suerte de ganar plata, van a venir los políticos chorros con el nombre de la justicia social y te van a afanar lo poco que hayas ganado. ¿Por eso somos inviables, decís vos? Argentina es absolutamente inviable, sí. El único destino que tiene Argentina es el de país pobre. O sea, con este formato. Sí, obviamente, claro. ¿Y entonces? Bueno, digamos, habrá que, digamos, alguien de izquierda buscaría una solución, digamos, revolucionaria, sangrienta. Digo, como yo soy liberal y creo en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, creo que deberemos emprender una batalla cultural hasta que la gente tenga claro que la corporación política es una banda de delincuentes, es como una mafia, o peor, porque por lo menos la mafia se impuso al mercado, esta se impuso por la fuerza, ¿no? Cambio cultural, qué profundo y tiempo, ¿no? Porque como bien dijiste vos, en una reforma como la de Chile nos llevaría 70 años, te imaginás lo que es acá el cambio social, ¿no? O sea... Es que, bueno, hay que... A ver, el tema es este. Con este formato que tenemos, los parásitos de la política son los únicos que se enriquecen, mientras que los que laburamos estamos cada vez más pobres. Es decir, remamos para que en el mejor de los casos estemos en el mismo lugar. Bueno, esto no es posible. Es decir, en una sociedad donde ganan los parásitos sobre los que producen, eso significa que esa economía no tiene buen futuro. Dólar e inflación, ¿cómo articulan? Bueno, esos son parte de la misma historia. En realidad, el eje central siempre es el mismo. Hay que comprender que la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario. En la medida que vos emitas por encima de la demanda de dinero, va a perder poder adquisitivo el dinero. ¿Esto qué quiere decir? Que vas a necesitar una mayor cantidad de unidades monetarias para comprar los mismos bienes, ¿sí? Y el dólar es un precio más de la economía. Lo que pasa es que como es un activo financiero, pica primero. Después vendrá el precio de los mayoristas, alimentos y bebidas, ese tipo de cosas. Lo que vos estás viendo hoy son las consecuencias de dos elementos, de factores domésticos y factores externos.
Los factores externos es la suba de interés en Estados Unidos, ¿sí? Que eso genera una salida de capitales de todo el mundo hacia Estados Unidos y hace que todas las monedas se deprecien. Pero sin embargo, bueno, estás esperando que en todo el mundo haya una epidemia inflacionaria. El problema en Argentina, el más importante, es el doméstico. A ver, para ponerlo bien claro, a partir del momento que el jefe de gabinete avanzó sobre la independencia del Banco Central el 28 de diciembre, la tasa de inflación medida por el promedio móvil de 3 meses anualizado pasó del 18% al 28%. Es decir, te metió 10 puntos más de inflación, saltó el tipo de cambio en más de un 20%, perdimos 7.000 millones de dólares de reservas, ¿sí? Y asociado a eso va a subir claramente el precio de los alimentos y los bienes de primera necesidad, con lo cual automáticamente va a estar aumentando la indigencia y la pobreza, y seguramente el daño que está causando esto en materia de distorsión de precios asociado a la mayor inflación también va a pegar negativamente sobre el crecimiento económico. Con lo cual, digamos, el gobierno había arrancado con una hipótesis de un crecimiento del 3,5%, yo no creo que logre materializar esa tasa. Para mí, con suerte, vamos a estar en torno al 2,5%, pero hay un arrastre estadístico de 1,5%, o sea que la verdadera expansión va a ser del 1%. Y vos, para absorber la cantidad de gente que entra al mercado cada año, necesitas una expansión del 3%. ¿Esto qué quiere decir? Que de cada 3 personas que entren en el mercado laboral, solo una conseguirá trabajo. Por ende, o cae el salario real, o aumenta el desempleo, o alguna combinación de ambas. Javier, ¿llegarán las inversiones en algún momento? No. No, es imposible ganar dinero acá. Y si llegas a ganar dinero, los políticos te lo van a robar con el verso de la justicia social, olvídate. No hay forma, o sea, y el presidente Macri, en este deterioro que está teniendo las condiciones internacionales para el país, debería reaccionar fuertemente y dar una clara señal de que va a cambiar el rumbo. Y la sensación que uno tiene es que ese cambio no va a llegar. ¿Está muy cerrado el gobierno, decís vos? A ver, ¿tenés claro, digamos, qué es el motivo? Digamos, a ver, el 28 de diciembre pasó algo grave y generó un desastre, ¿sí? Un cimbronazo, sí. Ok, pues deberías generar algo en la dirección opuesta y con mucha más fuerza. ¿Qué chances ves que Macri eche a Marcos Peña? Ninguna. Ok, vamos camino al iceberg entonces. La piña es inexorable. Cuando nos corten el financiamiento externo, ¿qué chances ve de que Marcos Peña baje el gasto público respecto a que prefiera echarlo a Sturzenegger del Central? ¿Qué crees que va a elegir? Marcos Peña. No. Marcos Peña, ¿qué va a preferir? ¿Hacer el ajuste fiscal o echarlo a Sturzenegger? Echarlo a Sturzenegger. Entonces no te quedes con un peso, porque Marcos Peña lo va a hacer torta, porque no va a hacer el ajuste. Yo creo que prefiere cortarse un brazo antes que hacer el ajuste, con lo cual lo que va a generar es, vos ahí tenés un potencial de mayor emisión de dinero futuro, con lo cual se llama más inflación y ya sabemos todos los daños que eso causa. Es decir, Marcos Peña no está dispuesto a que pague el costo de la corporación política, prefiere infringirle un brutal ajuste al sector privado, pero no tocar a los parásitos de la política. ¿Y eso por qué? ¿Por qué pasan este tipo de cosas? ¿Por qué crees vos que pasa? Porque él jamás en su vida se ganó la vida en el sector privado. Él no sabe lo que es ganarse la vida sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio. Él fue toda su vida un parásito que vivió de la política. Es un tipo que vivió toda su vida de una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos. ¿Qué puedes esperar? Para él el Estado es bueno. Para mí el Estado es mi enemigo. Es un ladrón el Estado. Es peor que un ladrón, porque el ladrón ya vimos que es ética y moralmente superior al Estado. El Estado es un ladrón estacionario, te roba todos los días, porque el ladrón común te roba aleatoriamente, el Estado te roba todos los días. ¿Y qué nos dan a cambio? Políticos ricos, porque el resto de las cosas que nos brindan son bienes y servicios de pésima calidad. Entonces, digo, acá el punto es, cambiamos. ¿Qué cambiamos? No cambiamos nada. Esto, digo, debería de llamarse gatopardismo. ¿Y la reforma laboral pensás que va a salir, que se va a aprobar? O sea, bueno, porque es el desafío que tiene el gobierno ahora, la previsional en un momento, la laboral ahora, ¿no?
Si lo van a hacer como lo... ¿O ayuda la reforma laboral? Si lo van a hacer como hicieron con la previsional, dudo que ayude. Porque la previsional, vos tenías que... A ver, el sistema previsional está quebrado por la irresponsabilidad de Cristina Fernández de Kirchner, que quebró el sistema. O sea, los Kirchner no solo se afanaron las AFJP, aun cuando un año antes el 90% de la gente había decidido quedarse en el sistema de capitalización, y ellos a la fuerza nos mandaron todos al régimen de reparto, ¿sí? El reparto de miseria, sino que además la señora Cristina Fernández de Kirchner aplicó una fórmula estúpida que hizo que, por ejemplo, aumenten 25% las remuneraciones de los jubilados en un contexto donde el PBI per cápita quedó constante, y además duplicó el gasto en jubilaciones porque duplicó la cantidad de jubilados, dando jubilaciones a gente que no hizo aporte. Eso quebró el sistema. Entonces vos tenías que hacer dos cosas. Por un lado, modificar la fórmula. El gobierno modificó la fórmula, pero esos 100.000 millones que generó, en lugar de capitalizar el sistema, ¿qué hizo? Se lo dio a la política. ¿Y en la mayor parte a quién se la dio? A la Evita Amarilla, la gobernadora de Buenos Aires, ¿para qué? Para que haga socialismo cloacal y consolide su proyecto político y así asegurar la reelección de Macri. Bueno, listo. Entonces, o sea, en lugar de colaborar con la reforma para que de cara al futuro los jubilados estén mejor, no, prefieren el socialismo cloacal para ganar elecciones. Bueno, digo, si esto lo hubieran hecho los Kirchner hubiera sido un escándalo, ¿no? Ahora no, entonces como lo hace, digamos, la fuertemente comprometida socialmente de María Eugenia Vidal, entonces, está bien. No, no está bien. Es una aberración. O sea, porque está muy comprometida socialmente, pero cuando para sostener su proyecto mogolítico le mete la mano a los jubilados en el bolsillo, no hay problema. Y, bueno, ok, entonces solo cambiaron las formas. O sea, claramente es una muy linda mujer, ¿sí? Con muy lindos modos. Claro, y aparte compararlo con lo que es Aníbal Fernández. Obvio, claro. Pero, digo, eso no la hace mejor. O sea, en el fondo es como cualquier otro político más. Y a lo igual que Marcos Peña, toda su vida vivió de la política. No podés esperar nada de esa gente. Nada bueno puede salir de ahí. Gracias, Javier Milei. No, por favor, un placer. Pausa.